Capítulo 221. Los ciudadanos del Imperio ruso, que firmemente creían que su país era neutral y vivían alejados de aquella guerra en Europa. ¿Cómo verían esta guerra en la que se vieron involucrados de la noche a la mañana? ¿Una guerra demasiado repentina? ¿Una guerra en la que no había nada que ganar participando? ¿O una guerra por la hegemonía como la Gran Guerra del pasado? Por favor, quiero alistarme. Ustedes eran prisioneros de guerra. Legalmente no pueden participar. Estuve encerrado 2 años en un campo de prisioneros y me dicen que era prisionero de guerra. ¿Qué significa eso? Tiene más de 40 años y ni siquiera es ciudadano ruso, ¿cómo podría ser posible? Mi hijo aún está encerrado en el campo de Belzec. Por supuesto, habría pueblos que se ofrecerían a participar mostrando abiertamente su odio hacia los nazis, pero la reacción de la mayoría de los pueblos eslavos fue similar. Por fin llegó lo inevitable. ¿Estos hijos de puta se atreven a atacar primero? Por más que la Alemania nazi esté en racha, ¿convertir a todo nuestro pueblo eslavo en enemigo? ¿Acaso el Führer se volvió loco? Desprecio e ira. ¿Cómo se atrevieron a atacar primero a este país que solo observaba, solo porque ganaron algunas batallas contra los aliados? No importa cuán grandioso sea su Führer ni cuánto hayan ganado en el frente occidental, aquí es el frente oriental. Es donde Rusia derribó al imperio alemán en el pasado. Y ellos se atrevieron a atacar primero. Amábamos la paz pero insisten en ver sangre, no hay razón para evitarlo. ¿Movilización parcial? ¿Entonces están limitando el número de reclutas por provincia? Entonces me alistaré voluntariamente. Digno del país donde 15 millones se alistaron voluntariamente durante la Gran Guerra, incluso antes de que se completara la movilización total. Los hombres del imperio comenzaron a correr hacia los centros de reclutamiento sin excepción. Este cambio en el ambiente social no solo se manifestó en la fiebre del reclutamiento y el cambio numérico de soldados. Si el sistema de guerra de Estados Unidos puede definirse en 3 palabras: aumento de impuestos, sistema de racionamiento y bonos gubernamentales. Rusia tiene una: zarismo. Realmente esta única palabra podía explicarlo todo. ¿Se niega a participar en la movilización empresarial? ¿Acaso el dueño de la fábrica quiere morir en manos de nuestro sindicato? Restricción de construcción de viviendas, venta forzosa de alimentos, compra de bonos. En tiempos de guerra, quien se opone a algo no es directamente un espía nazi. De todas formas ganaremos la guerra, y el gobierno devolverá los sacrificios actuales con intereses después. ¿Cuál es el problema? Si alguien piensa que esto es una pérdida, necesita estudiar nuevamente la historia de este país. El enemigo atacó primero y el zar decidió la guerra. ¿Qué más hay que decir? ¿Que aumentaron los impuestos sobre la renta? ¿Que disminuyeron las deducciones salariales y aumentaron las retenciones? ¿Que el Estado comenzó a pagar a las empresas con bonos en lugar de efectivo? ¿Y entonces? ¿Es posible perder esta guerra? ¿Azúcar? ¿Café? ¿Carne? Puedo comer un poco menos. Pero es inaceptable que nuestros hijos pasen hambre en el campo de batalla. En momentos de crisis se revela quién es patriota y quién es traidor. Este ambiente social, que podría llegar a ser algo extremo, se basaba en última instancia en la lealtad al Estado y a la dinastía Romanov. Presupuesto imperial, fijado en 0 rublos este año. El Palacio Imperial inicia venta pública de activos. Decide comprar bonos. El príncipe Dmitri se alista voluntariamente como oficial de rango medio. Rusia explota. El gran duque Dmitri, que está por entrar en la segunda mitad de sus 30 años. Nacido como el segundo hijo de Nikolai, con un hermano mayor sobresaliente y un hermano menor con gran diferencia de edad, este príncipe estaba aburrido de la vida. No era que estuviera aburrido por no tener nada que hacer. Estaba aburrido porque no había nada que pudiera hacer. Mi hermano mayor debe estar ocupado con su educación como heredero y los asuntos del gabinete. Mi hermana menor se independizó hace tiempo, así que no es fácil visitarla. Siendo uno de los solo 3 grandes duques que quedan en el imperio, no hay nada que pueda hacer. Entonces un día, su tío, que estaba exactamente en la misma situación, vino a visitarlo. Tío, ¿qué lo trae por aquí? ¿Acaso hay algún lugar al que no pueda venir? Aunque su rostro amigable con arrugas y canas ahora podría parecer benevolente, el tío Mikhail era famoso desde joven por varios apodos.
cazador de mujeres casadas, buscador de viudas, amante retorcido, entre otros. Considerando que no lo expulsaron, eso también es una habilidad. Un hombre al que se podría llamar holgazán o decir que apostó su vida al romanticismo. Ah, definitivamente hay que beber con la familia. Mi hijo se niega rotundamente a probar el alcohol, así que no puedo abrir una botella en mi casa. Solemne, noble, sereno. Como los rumores de que perdió su porte real después de participar en la Gran Guerra, su tío seguía pareciendo un holgazán hoy también. Mi querido sobrino, la vida es aburrida, ¿verdad? Aún así, siendo hermano de su padre, a veces mostraba una astucia sorprendente. Como esa mirada que parecía penetrar la psicología característica de la familia Romanov. No. Más que aburrida, debería decir que carece de sentido. De todas formas, tu hermano no te exige nada, ¿verdad? Porque no soy el heredero. Jeje, lo sé bien. Yo estaba en la misma situación. Te conté la historia de cuando me golpearon como a un perro y me arrastraron al ejército. Creo que unas 30 veces. Entonces escúchala de nuevo. Ese día, acababa de terminar una cita con una mujer verdaderamente hermosa y regresé para el cumpleaños de madre, cuando vi a mi hermano en el jardín con las manos en la espalda. Justo cuando Dmitri, que no tenía la descortesía de interrumpir a Mikhail, estaba por repasar la historia una vez más. Sin embargo, gracias a la Gran Guerra, pude estar orgulloso por primera vez en mi vida, que estuvo a punto de ser aplastada por mi hermano. Por primera vez, surgió un desarrollo inesperado. ¿Qué quiere decir? Me di cuenta al ver a Nikita. Ah, ese chico está sintiendo exactamente lo mismo que yo sentía antes. Todavía no ha podido liberarse del peso de su padre. No dejó su hermano de compararse con padre por su propia voluntad. Es más cercano a la resignación. ¿No se sentiría pequeño cualquiera en este mundo al compararse con mi hermano? He visto a muchos perder su identidad debido a esa comparación. Y ahora mis ojos me dicen que tú podrías ser uno de ellos. Es así. ¿Soy también un idiota que se vuelve mezquino y miserable comparándose con su familia? No sé si es afortunado, pero al menos Nikita encontró su camino. Ese chico considera a su padre como fuera de categoría y lo trata como un ser anormal. Tal vez sea así. Pero tú no. ¿Vas a heredar este país? ¿O te convertirás en miembro de la Duma? No, ¿verdad? ¿Por qué deberías medir tu capacidad? Al final, soy miembro de la familia Romanov. ¿No debería destacar en algo? Si al menos fuera como su hermana menor, la hija menor adorada incondicionalmente por su padre, podría ser diferente, pero él es uno de los solo 3 grandes duques de este país. Cada uno de sus movimientos es observado, y todos los rumores llegan sin falta a oídos de su padre. Por eso ese es el papel de Nikita. ¿Qué has recibido tú aparte del título de Gran Duque? Incluso ese título lo recibí sin merecerlo. Solo por ser hijo de padre. Entonces, ¿por qué no demuestras que mereces exactamente ese título? Como yo lo hice. ¿Cómo, exactamente? Alístate. Un método que nunca había considerado. No, aunque lo había imaginado, ni siquiera lo había intentado pensando que sería una molestia en el campo de batalla al no tener ninguna actitud militar. Te lo repito, eres un hombre de la familia Romanov. No se trata de lograr hazañas militares para elevar el nombre de la familia, sino que el simple hecho de participar como un soldado raso te da el derecho a disfrutar de todo esto. Porque eres un gran duque del imperio. No quieres ser un adorno nacional que obtuvo el título de gran duque solo por nacer con la sangre correcta. Si solo tuviera la capacidad. Si solo tuviera la cualificación. Si realmente fuera posible, ¿qué hombre no querría lograr algo con sus propias manos? Sin embargo, al haberlo tenido todo desde que salió del vientre de su madre, no podía evitar sufrir esta inexplicable carencia. Es peligroso. ¿Cuánto perjudicaría al país si me capturaran como prisionero? Te lo garantizo. Aunque pueda ser tan difícil que preferirías morir, definitivamente no te arrepentirás. Porque esa es la única manera en que tipos como nosotros podemos estar orgullosos. La gente disfruta viendo la caída de otros, pero muestra respeto por aquellos que se lanzan voluntariamente. ¿Será así? ¿Realmente obtendría la legitimidad para disfrutar de todo esto si sirve voluntariamente? Yo fui exiliado a Inglaterra. Mi esposa se casó conmigo inmediatamente después de que su marido muriera y mi hijo carga con el estigma de ser un bastardo ilegítimo.
Sin embargo, ahora nadie puede insultar a mi familia ni a mí. Me he convertido en alguien demasiado noble para que esa clase de estigma pueda mancharnos. Mientras hablaba, Mikhail se quitó el parche y miró directamente a su sobrino. Aunque solo tenía un ojo para mirar a Dmitri, era una mirada que contenía más significado que cualquier otra. Sobrino, esta cosa llamada cualificación no se otorga desde el nacimiento, se gana con las propias manos. Tu hermano no es respetado por ser zar desde el principio, sino porque se convirtió en un zar digno de respeto. Yo perdí un ojo en el frente oriental, pero a cambio gané mi cualificación. A diferencia de nuestros primos que murieron después de ser reclutados a la fuerza, obtuve las tierras y riquezas más grandes, y pude agregar orgullosamente Mikhailovich al nombre de mi hijo Georgi. ¿Cuál es la razón por la que debe ser un gran duque de país? Podría vivir tranquilamente. Podría morir después de una vida de privilegios. Muchos nobles lo han hecho antes, y esa es la vida de los aristócratas, la realeza y la familia imperial. Pero ese ojo perdido. Suspiro, mierda, esto realmente no está bien. Esa incomodidad que había estado clavada en su pecho como una espina. Ah, si muero así, realmente seré recordado como un ser insignificante en la historia secreta del imperio. Obliga a Dmitri a tomar una decisión. Parece tener edad, debe ser un veterano. ¿Cuál es su nombre? Dmitri. Por favor, dígame su apellido junto con su dirección actual y lugar de origen. Dmitri Nikolayevich Romanov. Mi dirección actual es Montplaisir en el Palacio de Peterov. Mi residencia original es, ahora, el Palacio de Verano. Bueno, cambia según la estación. Sí, por la expresión del oficial de reclutamiento, parece bastante desconcertado. Si él mismo está tan confundido que no puede entenderse, ¿cómo no estarlo? ¿Acaso usted es? Sí, soy yo. No, pero eso. Le digo que soy yo. Definitivamente esto no parece estar mal. Si ya no quiere ser un pájaro bebé que solo come el alimento que le arroja la sangre Romanov. Fui a la academia militar. Me retiré como coronel y quiero volver a alistarme. Acépteme según las reglas. Primero, bajemos hasta el fondo. Ya sea que vaya directamente a ese lodazal y pierda un brazo o una pierna ante los nazis, o que pierda un ojo como su tío. Entregará algo de este cuerpo que solo tuvo la suerte de nacer con la sangre correcta. Y cuando regrese, obtendré mi cualificación. Hará que nadie se atreva a decir que es solo alguien que tuvo la suerte de tener un buen padre. Él es un gran duque de país. Si el mariscal Román, héroe de guerra, está al mando, ¿cómo podría morir? Porque es hijo del zar más grande de la historia. Cuando la noticia llegó tardíamente a Nikolai, ya que lo hizo sin informar a nadie, el príncipe Dmitri se alista voluntariamente. ¿Se alista con su rango anterior sin privilegios especiales? La tasa de supervivencia de la familia imperial en la última gran guerra fue de solo 33%. Dmitri ya vestía el uniforme militar. Capítulo 222. La colaboración entre los aliados y Rusia. Su gran estrategia era sorprendentemente simple. Abrir un campo de batalla tan grande que la Alemania nazi no pudiera cubrirlo. El comandante supremo de los aliados, Douglas MacArthur, creía que los aliados simplemente habían sido derrotados en estrategia, pero aún mantenían la superioridad tanto en recursos como en tropas, y Román pensaba lo mismo. Es cierto que el ejército nazi luchaba bien, pero al final era una nación única con una población que no llegaba a los 70 millones. Serbia y el mar Adriático son nuestros. Grecia participa en la guerra de Italia. El primer ministro ruso da un ultimátum a Suecia. Si mantienen la neutralidad, su nación desaparecerá. Apenas habían terminado el frente occidental y dirigido sus armas hacia el este cuando todos los lugares del eje comenzaron a estallar simultáneamente. El frente del norte de Europa liderado por el ejército finlandés. El frente Hungría-Rumanía. El frente Hungría-Serbia. El frente Hungría-Rusia. Y de nuevo, la creciente sensación de desembarco en el sur de Francia y la batalla aérea del norte. Polonia, el campo de batalla más intenso de Europa, y el mar Báltico y el mar del Norte, con operaciones navales más activas que nunca. No había pasado ni medio año desde que se abrió el frente oriental cuando se abrió un campo de batalla que superaba por mucho al frente occidental.
Los dos bandos comenzaron a desplegar exponencialmente más tropas, haciendo que las guerras de los últimos 3 años parecieran un juego de niños. Señor jefe de Estado. El gobierno de Vichy, que participaba directa e indirectamente en todos estos campos de batalla, no pudo evitar sufrir un gran impacto. Philippe Pétain, quien había ascendido a la suprema posición de jefe de Estado francés, más allá del cargo de primer ministro que el gobierno del Frente Popular de extrema izquierda había manchado. Aunque 85 años no era una edad pequeña para cargar solo con una nación. A pesar de su apariencia envejecida, su agudeza mental permanecía intacta. Primer ministro François Hollande. Por supuesto, era inevitable que el gobierno de Vichy fuera un régimen militar y que su gabinete estuviera lleno de oficiales del ejército y la marina que lo seguían fervientemente. Hemos hecho los mejores preparativos para prevenir el desembarco en el sur, pero parece que los nazis no confían en nosotros. Aun sabiendo lo estúpido que es mezclar unidades que hablan diferentes idiomas, envían sus unidades justo al lado de las nuestras como vigilantes. ¿Cuándo han confiado en nosotros? Si lo piensas un poco, su ansiedad no es completamente incomprensible. Los aliados habían estado deteniendo oficialmente uno por uno a Daladier, quien había huido a Marruecos, y a las figuras de la Francia libre. Charles de Gaulle, ese tipo puede actuar sin entender la situación, pero no es alguien que cometa corrupción. De Gaulle, Giraud, Daladier, Vidault, Leclerc. Es extraño que los aliados investiguen la corrupción tan abiertamente. También han detenido los ataques recientes a las colonias leales a nuestro gobierno de Vichy. Segunda potencia colonial mundial después de Inglaterra. Aunque todas las colonias francesas deberían haberse considerado fuera del control del régimen de Vichy desde el momento en que el norte de África y el Mediterráneo cayeron en manos de los aliados, por alguna razón la mayoría seguía manteniendo sus lazos. Los gobiernos coloniales seguían siendo leales al gobierno de Vichy, y esto claramente debe verse como algo que los aliados permitieron intencionalmente. ¿Están sugiriendo que cambiemos de bando ahora? Ningún ser humano elimina las opciones cuando está en posición de ventaja. Lo normal es hacer que las dos opciones compitan y luchen entre sí, y luego elegir la que más les convenga. Sin embargo, el hecho de que los angloamericanos estén destruyendo deliberadamente el gobierno de la Francia libre que tanto se esforzaron en cultivar. Intervención externa. El zar, solo el zar podría hacer esto. Es Rusia. Sin duda, la Rusia del Frente Oriental se está resistiendo extremadamente a la implantación de la Francia libre. Esto solo es posible porque es la Rusia externa a los aliados, no la Rusia dentro de los aliados. Sea lo que sea, no se puede confiar en los ingleses. Señor, yo casi muero ese día en el lugar. Experimenté directamente cómo esos piratas isleños destruyeron nuestros barcos y masacraron a nuestros marineros. Lo sé, Darlan. Yo tampoco confío en los ingleses. Ellos también están ocupados por un gobierno de izquierda. Extrema aversión a la izquierda y desconfianza hacia Inglaterra. François Hollande, quien ocupaba simultáneamente los cargos de primer ministro, ministro de Marina, ministro de Asuntos Exteriores, ministro del Interior y ministro de Información bajo Pétain, era un almirante que había perdido a todos sus subordinados en la operación Catapulta de Inglaterra. Por eso desconfiaba y odiaba a los aliados más que nadie, e incluso albergaba la malicia de querer fortalecer a la Alemania nazi para atacar a Inglaterra. Sin embargo, Pétain, que aún no había perdido la razón, no se dejaba llevar por tales emociones. El zar me quiere. Esto es seguro. Él no quiere que los aliados ocupen Francia. El hecho de que sea Rusia, no los aliados, quien lo quiere. Este es un factor político muy importante en este frente occidental. Desde la posición de Pétain, que aún debe prevenir el desembarco de los aliados, el hecho de que no habrá un conflicto directo con Rusia. Incluso si la situación de la guerra se revierte, si expresan bien su posición, Francia podría ser reconocida como el gobierno legítimo y no como un estado colaboracionista nazi. Y finalmente, poder engañar a Inglaterra y a la Alemania nazi al mismo tiempo. Suena increíblemente dulce. El hecho de que Pétain estuviera tan familiarizado con esta estructura. La estructura de cuando Pétain era joven y apenas comenzaba su carrera militar. Es decir, aquella época de hace medio siglo cuando se estableció la Alianza Franco-Rusa. La Alianza Franco-Rusa fue el comienzo de la edad de oro de esta república, la Belle Époque. Esa nostalgia parece picar la nariz del viejo Pétain.
la gloria, la seguridad, la hegemonía de aquella época. ¿Qué militar no extrañaría esos tiempos? Ahora Petain quería volver todo al pasado. Fernando I, quien ascendió al trono inmediatamente después de la muerte de Carlos I y luchó en la Gran Guerra uniéndose al bando eslavo. Incluso después de la guerra, eligió vivir estrictamente como aliado de Rusia. Aunque era católico, apoyó a la Iglesia Ortodoxa como religión oficial, y aunque provenía de la casa Hohenzollern, hizo que sus hijos hablaran ruso con más fluidez que alemán. Visto así, Fernando I pareció liderar la edad de oro del país, ganándose el título de rey unificador por elegir bien su bando, pero tenía un problema. La sucesión. Murió dejando a un heredero de 5 años, Miguel I. Karol Friedrich, el hijo mayor que fue despojado de sus derechos de sucesión y exiliado por problemas personales. Y su hijo, Miguel I, que aún no sabía escribir. Karol Friedrich, que esperaba ansiosamente la oportunidad de recuperar sus derechos, expulsó a su hijo Miguel I después de 3 años y ascendió al trono como Karol II en 1930. Entonces, ¿fue completo el establecimiento del régimen dictatorial de Karol II? Diplomacia neutral. ¿Perdón? Sé bien que el Parlamento y los mayores de la Casa Real no me reconocen. Por eso debemos implementar una diplomacia neutral. Corre sangre alemana por mis venas y este es un país eslavo, ¿qué nos impide mantener una diplomacia neutral? La neutralidad externa de Rusia y la Alemania nazi que aún no había iniciado la guerra. Entre ellos, Karol II intentó implementar una diplomacia neutral. Naturalmente, el Parlamento y los jueces que habían perseguido el paneslavismo durante mucho tiempo declararon inconstitucional la decisión del rey, pero la separación de poderes ya había sido abolida en Rumanía y la pena de muerte había sido restaurada hace tiempo. El gobierno de Karol II continuó así durante más de 10 años. Aunque era un país eslavo, permitió el ascenso de Hungría y gradualmente se inclinó hacia el apoyo del Lebensraum nazi alemán. Y entonces, el frente oriental que parecía que nunca volvería a surgir, revivió. Sigan al general Ion Antonescu. El heredero nombrado por el rey unificador es Miguel I. El poder de gobierno al legítimo heredero. Cuando Antonescu vio al ejército húngaro derretirse por las bombas de napalm en la frontera húngaro-rusa, inmediatamente lideró un golpe de estado y volvió a colocar en el trono a Miguel I, de apenas 18 años. La colaboración del general Antonescu y el Parlamento, demasiado débil para ser un régimen militar. Miguel I, que acababa de recuperar el trono pero demasiado joven para tener verdadero liderazgo. Y la inquietud de la guerra junto con el descontento popular por la continua dictadura monárquica. Solo había una manera de suprimir todo este caos y mantener el país. Ganar la guerra del lado del vencedor, como lo hizo el rey unificador Fernando I en el pasado. Hungría, hijos de perra. Siempre los he odiado. ¿Se atreven a tocar a nuestra raza eslava? ¿Pensaron que eran un país eternamente neutral solo porque los tolerábamos? Cuando el general Mannerheim está masacrando a Hungría justo arriba, quedarse observando significa simplemente no tener calificación como nación. Rumanía, que se puso al frente del paneslavismo más que nunca, se lanzó a la guerra contra Hungría. Por otro lado, la situación de Serbia era un poco diferente. 20 años, es el tiempo que hemos invertido en esta unión de naciones eslavas. Italia, una basura. Alemania nazi, merece morir. Pero Hungría. A estos miserables hay que cortarles las raíces en esta oportunidad. No debemos tratar de mantener la hegemonía balcánica de manera ambigua como la última vez. Nos pondremos firmemente del lado de Rusia. Si ganamos esta guerra también, verdaderamente comenzará nuestra edad de oro. El frente Italia-Serbia. Obviamente no va bien. Aunque los italianos sean tan estúpidos como para ser detenidos por la división de montaña francesa, siguen siendo una potencia y sus números no son pequeños. El frente Hungría-Serbia. Aquí también es difícil avanzar significativamente. Para no repetir la humillación de haber perdido Belgrado en el pasado, lo mejor es mantener la defensa en este frente. Sin embargo, si aguantan todas estas condiciones adversas. ¿Volverá Rommel a Italia? Debe estar concentrando todas sus fuerzas en la defensa de Francia. Resistiremos. Hasta que Rusia alcance la victoria. Hasta que los aliados desembarquen en la península italiana. Resistiremos cueste lo que cueste.
Dividir el imperio dual en 4 partes fue muy poco. Deberíamos haberlo dividido en al menos 10 pedazos. Con la recompensa a la vista, era imposible rendirse. Aunque no se pueda confiar en los aliados, el zar es alguien que cumple rigurosamente sus promesas. De una forma u otra, ¿acaso el zar no desearía el crecimiento de otro estado de la raza eslava? Además, el zar no renunciaría a este codiciado lugar que es el Mediterráneo. Finalmente, Boris III, quien completó el régimen dictatorial del Reino de Bulgaria. Que todos preparen su equipo. Según lo establecido, reclutaremos el 25% de la población, todos los hombres entre 17 y 54 años. Hagámoslo simplemente al estilo antiguo. Era imposible no participar en esta situación. Para no quedarse atrás de Grecia como país representante de los eslavos del sur, para no ser aplastados cuando Serbia y Rumanía ganaran la guerra. O incluso si no era por eso, simplemente por la psicología básica de si salimos a luchar, el zar nos dará algo. Siempre odiamos a las potencias del eje. ¿No somos todos eslavos, ya sean eslavos del este o del sur? ¿Cómo podríamos quedarnos quietos ante esta crisis nacional? Bulgaria era uno de los países que se movía más dinámicamente que nadie. Esto era algo que sentían en común todos los países que habían experimentado la Gran Guerra del lado de Rusia. Rusia ganará la guerra, y participar en esto es definitivamente beneficioso. Por supuesto, no solo los países balcánicos reconocieron este hecho. No, había un país que conocía este hecho mejor que nadie. Se ha revelado que esta guerra entre Alemania y Rusia no es un conflicto fronterizo único como el anterior. Aunque nos hayamos liberado de la relación de protectorado con Rusia, ¿cómo podríamos olvidar la gratitud del pasado? No hay futuro para un país que olvida la gran deuda de gratitud. Ese país que actuaba como si no tuviera ninguna conexión con las potencias del eje y como si su único principio diplomático fuera la independencia basada en la autodeterminación nacional. Envío de tropas. Enviaremos tropas. Todos saben que esto da dinero, ¿verdad? Cuando vuelvan podrán comprar casas, tierras, en fin, hacerse ricos. No entiendo los detalles, pero así como la dinastía Qin nos envió tropas en el año Yeongja, nosotros también enviaremos tropas. ¿Cómo podría ese país del lejano oriente, que había ganado tanto en el frente oriental, perderse esto? Capítulo 223. Tras incontables análisis, las fuerzas aliadas llegaron a la conclusión de que las causas de la derrota en Normandía eran tanto multifacéticas como complejas. La diferencia en el poder militar terrestre, la incapacidad de romper el cerco después del desembarco, el fracaso en la utilización de las tropas aerotransportadas y la crónica falta de potencia de fuego del ejército. Aunque las razones son diversas y las excusas podrían extenderse indefinidamente, lo importante para Douglas es lo siguiente. De todas formas no podemos ir a Normandía. Volver a arrastrarnos a un lugar donde fuimos derrotados solo significa un campo de batalla familiar para el enemigo. La verdadera cuestión es dónde realizar el próximo desembarco. Junio, sin lluvia, baja humedad y temperaturas superiores a los 20 grados. El sol se pone tarde y sale temprano. Esto significa más tiempo de combate, lo cual es obviamente más favorable para las fuerzas aliadas. Era evidente que si desembarcaban y se demoraban como la última vez, serían rodeados y expulsados sin poder escapar. Douglas sabía bien que en estas situaciones, un ataque frontal era la mejor estrategia. Calais. Hagamos realidad lo que antes fue solo un engaño en Calais. Este lugar es más difícil que Normandía. Comandante en jefe, si vamos allí nuestros hombres morirán todos. Será una muerte inútil. Cruzar el estrecho de Dover sería más fácil para el desembarco. Pero ¿qué hacemos si nos superan en la batalla terrestre? Como era de esperar, los generales que habían aprendido bien el terror de las fuerzas nazi alemanas en Normandía se opusieron rotundamente. Todo el mundo sabe que Calais es un punto estratégico y que abrir un frente allí facilitaría la caída de París. Esto es tan obvio que cualquier cadete señalaría Calais inmediatamente si le preguntaran cuál es el mejor punto de desembarco para conquistar París. El problema son las desventajas de ir allí. ¿Por qué desembarcamos en el sur de Francia? ¿Por qué enviamos tantas tropas al sexto grupo de ejércitos? Todo fue para dispersar las fuerzas en el campo de batalla. Calais, está bien.
Anteriormente realizamos tácticas de engaño y tuvieron cierto éxito, así que el enemigo podría bajar la guardia. Pero el desembarco no es el problema. Nuestros hombres se derretirán en un día si los enviamos allí. Primero están las bajas. Habiendo visto demasiados fracasos y las consecuentes decapitaciones de personal, todos estaban ansiosos por evitar zonas de combate extremo. Luego está el éxito de la operación en sí. Bradley, ¿qué opinas? Si vamos a Calais, las fuerzas alemanas de París y Bélgica vendrán simultáneamente. Aunque tendremos la desventaja de enfrentar al enemigo en dos frentes, hasta ahí estaría bien. Entonces, el mayor problema sería que las fuerzas alemanas de otras áreas pueden unirse rápidamente por ferrocarril. Las fuerzas de defensa nazis están dispersas por toda Europa. Es decir, la mayor desventaja de Calais es que el enemigo puede unirse rápidamente por ferrocarril. Ni hablar del ferrocarril de Rhineland que conecta todas las grandes ciudades del oeste de Alemania, los ferrocarriles de Bélgica y el norte de Francia ya están terminados hace tiempo. No sé qué tan efectivo sería intentar cortarlos con tropas aerotransportadas como la última vez. Si no tenemos cuidado, podría ser una segunda Normandía. En el peor de los casos, podría convertirse en otro Dunkerque. Viendo esto, se entiende por qué Eisenhower se centró en el norte de África, Italia y llegó hasta el sur de Francia. Todos esos lugares eran difíciles de alcanzar para las fuerzas nazi-alemanas. Las vías férreas tenían pocas líneas dobles y la presencia militar era limitada. Pero no se puede terminar esta campaña europea por el camino fácil. Y sobre todo, lo que es diferente de antes. ¿Crees que el cuartel general de Berlín nos enviará refuerzos si desembarcamos en Calais? ¿Por qué está tan seguro de que no lo harán? Si yo fuera el Führer, con Román persiguiéndome de cerca, no enviaría tropas. Es precisamente el levantamiento de los pueblos eslavos que está llegando a extremos. Este es el punto clave del frente occidental. Después de una rápida entrada en París, contactamos con el gobierno de Vichy. Solo después de ganar la carrera de Berlín tendremos derecho a permanecer en Europa. Los frentes que las fuerzas aliadas han expandido en la península italiana y en el norte de Europa son solo distracciones. Lo esencial está en Polonia y aquí en Francia. Este y oeste. ¿Crees que Rusia se quedará quieta cuando nosotros avancemos así? Ellos siempre están preparados, solo necesitamos comunicarles bien nuestro plan. Es fácil decirlo, pero todavía hay muchos problemas sin resolver. Calais, el punto estratégico más importante, incomparable con Normandía. Probablemente la mayoría de las tropas desplegadas el primer día no llegarán vivas a París. Igualmente, aunque el OC de Berlín no pueda enviar refuerzos adicionales, es natural que concentren todas las fuerzas cercanas de Bélgica, Países Bajos, Dinamarca. Pero no hay otra opción. Serbia, Rumanía y Bulgaria están atacando Hungría. Rusia también está en guerra junto con la República de China. Dicen que Calais es difícil. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Acaso Rusia no está librando una batalla aún más difícil en solo medio año de guerra? Para no ser oprimidos por su hegemonía después de la guerra. Si queremos reducir de alguna manera el número de países que se unen a su bando. Si no queremos ceder no solo Europa Central, sino también Europa Occidental. Derramemos mucha sangre también. Esta es ese tipo de guerra. Hay que morir. No solo morir unos miles, sino morir en tal cantidad que quede registrado en la historia como una tragedia sin precedentes y un sacrificio enorme. Y, hay que ganar. Solo así se nos otorgará la calificación de país victorioso después de la guerra. No hay tácticas milagrosas para ganar sin sacrificio, ni estrategias grandiosas que puedan revertir de golpe una situación desfavorable. Este es el camino correcto y verdadero. En este sentido, Douglas, a diferencia de Eisenhower, ya no temía la muerte de sus subordinados. No, más bien cuando todos estaban vivos y bien. El futuro parecía más sombrío. Ese día, Calais fue decidido como el punto de desembarco. Después de varios meses sin avances significativos tras el éxito en la defensa de Varsovia, el traslado del Estado Mayor General a Varsovia y la formación del frente más avanzado. Román nunca había sentido tanta euforia como hoy desde el inicio de la guerra. Jeje. ¿Ves, Kornilov? Que estas potencias occidentales han declarado que seguirán nuestro paso. ¿Tiene ese significado la operación de desembarco en Calais?
Pues ¿qué otro significado podría tener? Por primera vez entiendo por qué el zar está satisfecho con su encuentro con el Führer y considera especialmente a FDR. Entre los que lucharon conmigo, ninguno entendió verdaderamente los principios de esta guerra europea, excepto Ferdinand Foch y Philippe Pétain. Incluso Pétain solo lo entendió en la última etapa de la Gran Guerra, después de perder Amiens. No lo entiendo bien, pero ¿hubo alguno entre los enemigos? 1. ¿Quién fue? Paul von Hindenburg. Pershing, considerado el mejor general en los Estados Unidos. Era demasiado blando. Podría haber sido adecuado para el ejército estadounidense, que era apenas una semilla germinando, pero era una figura que difícilmente dejaría huella en una gran guerra donde cientos de miles, millones deben morir. En esta operación de desembarco en Calais que estos aliados han enviado después de tanta deliberación, siento un aroma familiar. Hindenburg. Me recuerda aquel día cuando nos jugamos Polonia en un duelo decisivo. ¿Cómo era el campo de batalla entonces? Sí. Recuerdo que fue una batalla donde ambos bandos comprendían plenamente la necesidad de esta muerte y no la temían. En ese momento, ambos ordenaron muertes interminables y repetidamente pagaron el precio en nombre de la guerra de posiciones. Fue verdaderamente un infierno, pero en cierto modo, fueron días añorados donde surgía una euforía que no se podría volver a sentir. Después de décadas, finalmente ha aparecido alguien que vuelve a entender los principios de la gran guerra de esa época. Y además, como aliado. Jeje. Jajaja. Todavía no se puede saber cuánto ha apostado ese nuevo comandante en jefe Douglas MacArthur en esta operación. Eso solo se podrá saber a través de la demostración de acciones interminables. Sin embargo, solo con esta operación de desembarco en Calais, Román podía imaginar cuántas bolsas para cadáveres prepararían. Sí, estoy sufriendo en el campo de batalla en mis últimos años, así que al menos debe haber este tipo de diversión. Kornilov. Sí, mariscal. Preparemos también fuerzas apropiadas. La noche del día que se ejecute la operación Calais, comenzaremos el avance con bombardeos. Bien. Al menos está claro que el actual líder de las fuerzas aliadas no es como el anterior, que decía cosas aburridas como si aumentan las bajas, disminuye la capacidad de guerra en la retaguardia. Queda menos de un mes, hasta el inicio de la operación. Así es. Entonces démosles una respuesta antes. ¿De qué sirve si todos nuestros camaradas mueren en Calais? De todas formas, si desembarcan en Calais irán a París. Después de París, intentarán contactar con el gobierno de Vichy y correr hacia Berlín. Aunque Calais está más cerca de Berlín que Normandía, aún así, reconoceré esto. Que vengan a Berlín si pueden. Incluso si las fuerzas principales del enemigo se concentran en este frente oriental, Román estaba seguro de ganar esta carrera. Primero, deshagámonos de Hungría. Informa a los países balcánicos y a Mannerheim. Diles que terminen con la frontera húngara y entren en 3 semanas. Entendido. Si ellos hubieran intentado escapar mediocremente. Es decir, si hubieran optado cobardemente por volver al sur de Francia, o apenas tocar Normandía, o buscar un lugar aún más seguro. Román podría haberse decepcionado enormemente y haberlos descartado. Pero hoy entiende un poco por qué el zar decidió compartir la gloria de la victoria con los aliados en lugar de acapararla. Es por personas así. Mutantes que sobresalen como agujas. Es mejor reconocer su agudeza que tratar de someterlos por la fuerza. Sin embargo, Román solo reconoció a un hombre. Douglas MacArthur. Dicen que hay muchos grandes generales en el ejército nazi alemán, me pregunto si habrá alguno digno de dialogar conmigo. Todavía no había encontrado ni uno solo en las potencias del eje. Pero está bien. Hasta Berlín, veamos si podemos correr sin descanso. Tal vez encuentre a uno si busca personalmente. Junio, todo comenzó en los Balcanes. Los bombarderos incendian todos los edificios con napalm, y la artillería pesada destruye de una vez las minas en todas las rutas de avance. Comiencen el bombardeo. Mannerheim ejecutó fielmente las órdenes del Estado Mayor General. Como lo hizo el general Ivanov en el pasado, él, como comandante en jefe de esta región central y sur, buscó eliminar meticulosamente a este estado sucesor del Imperio Dual. Si Rusia toma la delantera, naturalmente los otros países balcánicos tendrán que moverse juntos.
Aunque objetivamente era difícil decir que los países balcánicos habían adoptado la doctrina de despliegue de infantería mecanizada o el avance conjunto de tanques e infantería, Mannerheim desde el principio no les asignó tareas irrazonables. Cuando se rompe una frontera, las demás se abren naturalmente. Aunque podría llevar demasiado tiempo que Rusia sola ocupara Hungría y avanzara más allá, es cuestión de un instante cuando 4 países la destrozan juntos. Esta vez, incluso al ejército nazi alemán le resultó difícil enviar fuerzas para salvar a Hungría. De todas formas, Polonia era más importante que Hungría. ¿Qué unidades podrían retirar cuando el cuerpo principal de Román permanecía inmóvil guardando su posición? Por el contrario, mientras más se derrumbaba Hungría, la tensión en el frente oriental crecía día a día al anticipar que serían los siguientes. A finales de junio, cuando la frontera húngara se derrumbó por completo, las fuerzas aliadas desplegaron la operación Market Garden. Se emplearon tropas aerotransportadas de una escala sin precedentes en esta operación, y los Países Bajos se convirtieron instantáneamente en un campo de batalla. Como las vías fluviales principales hacia el Mar del Norte pasaban por los Países Bajos, naturalmente el ejército nazi alemán no tuvo más remedio que enviar tropas allí. Y menos de una semana después, el 1 de julio. La tierra más cercana entre Inglaterra y Francia. Las fuerzas aliadas se movilizaron hacia Calais, visible justo al cruzar el estrecho de Dover. El desembarco comienza tan pronto termina el bombardeo costero. Todos alerta. Si no tomamos la costa no podemos desembarcar las unidades blindadas. Primero hay que abrir paso con la infantería a toda costa. Habiendo aprendido minuciosamente de Normandía, esta vez optaron por tomar la costa de un solo golpe con más infantería, lo que resultó directamente en bombardeos preparatorios inadecuados, tanto navales como aéreos. Aún así, las fuerzas aliadas se desplegaron con el único objetivo de un desembarco rápido. ¿Y en el lejano oeste? Uf. Todos han completado los preparativos. Bien, entonces. Había alguien que solo esperaba el disparo de inicio de esta carrera en Calais. Todos, avancen. Román Kondratenko. Junto con la señal de partida que llenaba el estrecho de Dover, comenzó su viaje hacia el destino final que no pudo alcanzar durante la Gran Guerra. El camino hacia Berlín. Capítulo 224. ¿Por qué? ¿Por qué ha llegado a esto? ¿Es posible que esta Alemania nazi no sea suficiente incluso después de devorar 7 países? ¿Cómo es que después de victoria tras victoria y establecer un imperio milenario, aún no pueden alcanzar a ese país? Adolf seguía sin dudar que esta guerra era el único medio para escapar de las garras del demonio que era el zar. No, desde que el zar se unió directamente a este juego, estaba aún más convencido. Victoria. Una victoria mayor es el único método para que este país alcance la paz. Sin embargo, viendo cómo la situación se invirtió en solo medio año. Esos malditos aliados vienen a Calais. Debemos pedir ayuda inmediatamente al ejército del gobierno de Vichy. No. El momento en que cedamos el control de toda Francia a Pétain, el frente occidental habrá terminado. Permitiremos el desembarco en Calais, esperando que envíen el ejército principal. Los 3 grupos de ejércitos en el frente polaco no tienen números suficientes. El inspector general de blindados Guderian solicita que envíen todos los blindados aquí. Por todos lados comienzan a presionar este gran imperio que él había construido. El ejército finlandés ataca a Noruega. Solo hay 5 divisiones estacionadas en Noruega. Tropas, nos faltan tropas. Incluso si Hungría nos da tiempo, es un problema. A este paso, Italia, Noruega y Dinamarca se irán separando sucesivamente. Entre todas estas adversidades, lo que Adolf menos podía entender era, ¿por qué el zar se unió con Estados Unidos? ¿No era él un lunático que quería tener y abarcar el mundo en sus manos? Precisamente que el zar había colocado tardíamente a los aliados en el gran tablero entre él y sí mismo. Dicen que el presidente estadounidense ha llegado a algún tipo de acuerdo con el zar. Aunque no conocemos exactamente la relación entre ambos, todos coinciden en que Estados Unidos y Rusia han formado una coalición. Es lo mismo. El zar Nikolai nunca coloca en el tablero a alguien que no haya reconocido. Es decir, ni siquiera da el derecho a participar a quien no comprende las reglas que él ha establecido. Entonces debe considerarse que el presidente Roosevelt ha obtenido esa calificación. Tal como lo hice yo hace 4 años.
Visto así, esta presión desde todos los frentes también tiene sentido. El zar ahora está tratando de reemplazar con Estados Unidos el papel original, es decir, el papel que la Alemania nazi debía desempeñar. No tolerará que alguien que recibió su reconocimiento intente ponerse en una posición igual a la suya. Su mente lo comprendía perfectamente. Sin embargo, el corazón de Adolf todavía no podía aceptar esta guerra que se estaba revirtiendo. Si iba a ser así, ¿por qué no se unió conmigo desde el principio? ¿Por qué yo no y ese maldito presidente de 4 años sí? ¿Por qué demonios? ¿Que Alemania nazi abrió primero el frente oriental? Esas son solo excusas para justificarse. El hecho de que Rusia, que restableció el Estado Mayor General de Varsovia y defendió perfectamente el frente oriental en solo 2 meses desde el inicio de la guerra, también se había preparado para esta guerra, no cambia. No, a estas alturas parece que el zar solo esperaba que él se rebelara. Solo así se completaría la gran causa para destruir la Alemania nazi. Nikolai Romanov, metódico y calculador hasta un punto terrible. Cuando pensaba que había escapado de ser su despreciable pieza de ajedrez, le daba náuseas al darse cuenta de que incluso eso estaba en la palma de su mano. Sin embargo, después de contener las ganas de vomitar, los aliados nunca, jamás pondrán a Alemania bajo sus pies. Solo cuando se ve acorralado aparece la clave. Más precisamente, debería verse como que esa devota mentalidad del inicio de la guerra volvió a asentarse en el pecho de Adolf. Sí, cuando esta Alemania nazi no ha sido perseguida. Estas dificultades y adversidades son como el día a día que ha continuado sin cesar durante las últimas décadas. Goebbels. Sí, mi Führer. Prepara la guerra total. Debo ver el final de esta guerra. Entendido. Así que debe volver a albergar ese rencor de aquellos tiempos. Todo el país debe convertirse en veneno, tanto que cause convulsiones en el momento en que intenten tragarse a esta Alemania. Para que nunca puedan tragarla. Si no pueden ser reconocidos por victorias interminables, bien. Ahora buscarán el reconocimiento por no ser derrotados. En el campo de batalla, nuestras fuerzas pueden retroceder un poco. Incluso si se movilizan la milicia nacional y los Volkssturm, las bajas podrían aumentar. Sin embargo, hasta el final, este país no será derrotado. Les pregunto a todos ustedes. ¿Desean hoy, en este lugar, una guerra total tan fuerte y poderosa que las palabras no pueden describir? Si es necesario, ¿desean una guerra más radical y total que cualquier cosa que podamos imaginar hoy? Goebbels, quien recibió la orden del Gran Führer, reconoció por primera vez la derrota de sus fuerzas en el campo de batalla y, al contrario, lo usó como justificación para la movilización total nacional. Oye, Tukhachevsky. Dile a Kornilov. Parece que necesitaremos más tropas. ¿Qué? ¿Por qué, si el frente ya está lleno de nuestras fuerzas? Mira eso. No contraatacan. Hindenburg hacía exactamente eso. Cuando recibían golpes y se quedaban quietos, siempre surgía una guerra de desgaste. En ese caso, ¿no sería correcto cambiar a la defensiva hasta la caída de París? ¿No es esta una guerra que podemos ganar incluso perdiendo en una proporción de combate de 1 a 3? El zar no busca nuestra victoria, sino la completa sumisión del enemigo. Rusia aún no había declarado la movilización total. El frente oriental, respaldado por el Estado Mayor General de Varsovia. Aunque no faltaban tropas, suministros ni apoyo aéreo, esto no significaba en absoluto que este campo de batalla fluyera sin problemas. Desde el principio, las operaciones de avance rusas exigieron muchos sacrificios. La 7ª División de Polonia Libre ha sido derrotada por el enemigo. Bombardé en la zona de combate. Localizamos la posición enemiga y contraatacamos inmediatamente. Aunque las unidades blindadas proporcionaban a ambos ejércitos una fuerza de penetración inimaginable comparada con la guerra de trincheras del pasado, por otro lado, esto significaba que posicionar cada una de estas fuerzas en el frente era una tarea en sí misma. Naturalmente, el fenómeno que ocurre antes del despliegue blindado es el combate gradual de infantería de matar o morir. En otras palabras, ambos bandos están luchando, sacrificando señuelos para obtener un trozo más grande. El señuelo que Rusia ofreció al inicio de la guerra fue precisamente el cuerpo del ejército de Polonia Libre.
En algún momento, descubrir la posición enemiga se convirtió en el mayor desafío de la guerra de infantería terrestre, y esto se debía a las características de este campo de batalla oriental donde cualquier unidad podía ser fácilmente aniquilada en una batalla a gran escala si cometía un error en su posicionamiento. Entonces, después de medio año, ¿hubo algún cambio en esta táctica inhumana de infantería? Mierda, Luensky, ¿no dijiste que tu bisabuelo era el conde Dashkov? Di algo. Nunca imaginé que me reclutarían siendo un simple administrador de paracaídas. Caen proyectiles enemigos. Todos al suelo. Imposible. El mando del mariscal Román era fundamentalmente diferente al de Manstein, quien devoró Francia en mes y medio con una sola operación. Él disfrutaba del camino arduo de acercarse paso a paso con victorias, no tenía intención de ganar la guerra fácilmente con tácticas de engaño. Jadeando, Su Alteza. ¿Qué tal si nos retiramos a la retaguardia ahora? A estas alturas, ¿crees que mi padre me dejaría vivir? ¿No crees que primero mataría a ti por no poder detenerme? Vayamos juntos a Berlín con vida. Dmitri, quien fue asignado como comandante de regimiento de infantería sin ascenso adicional, estaba aprendiendo dolorosamente, revolcándose en el barro, cuán malvado era este mariscal Román. Victoria gloriosa. El héroe de la gran guerra, mariscal Román. Mierda, esto es glorioso. Esto es simplemente el infierno en la tierra. A esta edad, piensa todos los días en abandonarlo todo y huir. Especialmente en momentos como este. Silbido, boom. Todos se mantienen agachados y callados hasta que termine el bombardeo enemigo. Prepárense para cargar cuando termine el bombardeo. Precisamente cuando ni los galones ni el estatus garantizan su seguridad, y solo puede sobrevivir confiando en la suerte, acurrucado entre montones de tierra. El anterior comandante del regimiento murió por un francotirador. Dicen que los nazis presumieron en los periódicos. Que Eisenhower, Eisenhower, el mejor francotirador de la Alemania nazi, estableció otro récord histórico de muertes. Es solo propaganda para levantar la moral. Todo eso es propaganda. ¿No es usted también propaganda, comandante? Un noble de alto rango que lo abandonó todo y se alistó voluntariamente. La entrada a la Duma está a la vis, lo siento. Sí, cuida tus modales. A menos que prefieras morir por mi mano en lugar de por los proyectiles enemigos. Para ser honesto ahora, la verdad es que no dejó de imaginar al gran duque Nikolai Nikolaevich, quien logró grandes hazañas junto al general Ivanov durante la Gran Guerra. No es que quisiera tenerlo tan fácil, pero nunca pensó que estaría corriendo por el campo de batalla con una vida tan frágil y sin ningún poder de decisión. Sin embargo, el mariscal Román, este anciano, ya era un demonio que no veía a las personas como personas. Príncipe Dmitri? Lo he visto algunas veces antes, ¿recuerda a este anciano? Mariscal Román, tiene rango de coronel, así que trátelo como coronel. Ah, ¿sí? Entonces, comandante del regimiento 98. Parece que el reentrenamiento ha terminado, prepárese para el despliegue inmediato. Dejemos los reencuentros felices para después. Si es que sobrevives. No tiene tacto. Claro, habiendo estado toda su vida en una posición tan elevada como la de un primer ministro, ¿por qué habría de preocuparse por los demás? No hubo medidas especiales, como asignarlo a una unidad más segura, darle apoyo sustancial de tropas o cambiar su puesto a oficial de artillería, que implica menos revolcarse en el barro. No, a este nivel, ¿no me están enviando directamente a la muerte? ¿Será mi hermano? ¿O una treta del tío Mikhail? ¿O quizás simplemente la pura malicia del mariscal Román? Despierte. Dicen que el campo de batalla vuelve loca a la gente, pero usted sigue perdido en pensamientos. Luensky, ¿nadie se te ha acercado? ¿Ofreciéndote una gran recompensa por matarme? ¿No fue usted quien se alistó voluntariamente? Aunque por su culpa, parece que yo moriré primero. Cierto. Si fue alistamiento voluntario, ¿qué conspiración podría haber? Casi desearía que la hubiera para usarla como excusa para volver a la retaguardia. Pero sabe, si yo fuera el comandante enemigo, intentaría rodear nuestra unidad sin matarnos. ¿Por qué? Ahora es solo un coronel, pero, ¿y si muriera por una bala perdida? DSK, ¿cree que el zar se quedaría de brazos cruzados? Mi padre probablemente ni se preocuparía. No se trata de sentimientos.
Dejando el proceso aparte, el segundo hijo del emperador muerto en batalla por manos enemigas. Si la Alemania nazi tuviera que pagar el precio, TSK, si yo fuera un oficial nazi, preferiría rodearlo y usarlo como moneda de negociación. Antes que vivir con tal humillación, me suicidaría. Buscaba obtener reconocimiento, no vivir arrastrándose bajo los pies del enemigo. Si la vida fuera tan preciada, no habría venido aquí en primer lugar. Aunque cada día era sofocantemente doloroso, Dmitri se enorgullecía de que su determinación aún no se había tambaleado. Comandante. Nuevas órdenes del alto mando. Oficial de comunicaciones. Dicen que debemos iniciar la operación de cruce del río Vístula en 12 horas. Prepararse para el avance tan pronto termine el reacondicionamiento. ¿Y el bombardeo preparatorio? Al menos la infiltración de vanguardia y retaguardia, la instalación de puentes y asegurar la zona. Bueno, el alto mando dice que primero crucemos para localizar las posiciones enemigas. Que el resto lo manejarán otras unidades. Coronel, ¿esto no es prácticamente una orden de muerte? Hoy particularmente siente que su convicción podría tambalearse. Por Dios, ser la unidad principal en una operación de cruce de río. ¿Qué es esto sino una versión moderna del asalto a las trincheras? Y si sobrevivimos al cruce, dicen que mantengamos la posición. El mariscal Román dice que avanzará personalmente hasta Posen tan pronto se refuercen las tropas en Barbiasa. Ah, ¿realmente así se gana el reconocimiento? Cada vez le cuesta más recordar por qué está luchando tan desesperadamente. Sin embargo, Dmitri y su unidad ya están en medio de Polonia. Ah, Lubensky. Vamos a prepararnos. Espere un momento. Primero déjeme terminar de escribir mi testamento. Solo ven. Le guste o no, ahora si quiere vivir debe ir a Berlín. Debería haber ido al frente húngaro. Dicen que el general Mannerheim está luchando también allí. ¿Por qué tuvo que ser voluntario precisamente bajo el mando del mariscal Román? Algo parece estar terriblemente mal, pero ya es demasiado tarde. Ahora era morir o llegar a Berlín. Capítulo 225. ¿Se habrían sentido así los soldados aliados que no pudieron ser rescatados en Dunkerque? O quizás así se sintieron los paracaidistas que fueron abandonados después de ser enviados para cortar las líneas de suministro y comunicación enemigas. Aunque lo había previsto en cierta medida cuando el presidente Roosevelt se ausentó repentinamente de la conferencia de Casablanca, donde los aliados pretendían utilizar a Henry Giraud y Charles de Gaulle de la Francia libre que habían cultivado tan bien. Esto es una verdadera humillación para el Imperio Británico. Con esto, quedó confirmado que el presidente Roosevelt se había inclinado hacia Rusia en el frente oriental en lugar de sus aliados en el frente occidental. Esto significa que, independientemente de la guerra contra las potencias del eje, el gran plan de Churchill de crear un cerco antirruso y establecer una cortina de hierro dirigida no contra la Alemania nazi sino contra los eslavos, se había desmoronado por completo. A este paso, independientemente del resultado de la guerra, quedaremos aislados en el continente. Ya no dominaríamos el Mediterráneo, ni controlaríamos la mitad de las colonias mundiales. ¿Será posible que Estados Unidos también presionó para el despido del mariscal Montgomery? Ministro del Ejército Eden, eso no es cierto. Siendo objetivos, el ambiente en ese momento era demasiado desfavorable como para mantener a Montgomery en su puesto solo por ser británico. ¿Cómo podría haber conservado su posición cuando incluso uno de los pocos generales victoriosos, George Patton, declaró que preferiría no salir al campo de batalla antes que luchar junto a Montgomery? Desde el principio, la situación de los comandantes siendo removidos era la misma tanto para británicos como para estadounidenses. Sin embargo, después de eso, en las operaciones terrestres, desde el principio era difícil que nuestra voz tuviera peso. Aunque incluso considerando eso, nuestra derrota fue demasiado severa. Lo siento. Así que después de que el presidente Roosevelt visitara Petrogrado sin previo aviso a Gran Bretaña y llegara a un acuerdo unilateral, la situación cambió. Estados Unidos ya no necesita al Imperio Británico. Si uno pensara que el poder naval británico sigue siendo indispensable en esta guerra, eso tampoco es cierto. Hace unos años, después de que se aprobara la ley de préstamo y arriendo, cedimos bases navales a Estados Unidos a cambio de 50 barcos.
Desde entonces, lejos de recuperar su antigua gloria mediante la construcción naval propia, Gran Bretaña estaba subcontratando su capacidad de construcción a la enorme base de producción que era Estados Unidos. El zar está reconstruyendo su armada. Esto no es simplemente un intento de salir del mar Báltico, sino un movimiento que ya considera hasta Asia. Y Estados Unidos también está aumentando considerablemente su ejército. Fue un error ver esta guerra simplemente como una estructura de los aliados intentando derribar a las ascendentes potencias del eje. Lo que esto significa es: Eren, ¿sabe qué sucederá si ganamos la guerra en estas condiciones? ¿Qué sucederá? Es obvio. Terminaremos vomitando todas y cada una de las colonias que poseemos y seremos un país victorioso solo de nombre. Churchill creía que esa fase ya había comenzado. MacArthur rechazó el plan británico de enviar tropas a Egipto para defender contra una posible invasión italiana. La República de China declaró nulos todos los tratados desiguales firmados por la dinastía Qing respecto a la soberanía de Hong Kong, y la península de Indochina ya había caído en manos de esos monos. África no era diferente. Roosevelt se negó a entregar el norte de África, que finalmente había quedado bajo el control aliado, a la Francia libre. Estados Unidos tomaría prestado el poder de Rusia, y Gran Bretaña y Francia pagarían el precio. Si iban a sobrevivir de manera tan humillante para terminar siendo un país victorioso que lo perdió todo. Mejor convertir las colonias en estados comunistas donde nadie pueda. No, me excedí. Esto no está bien. Aunque siguiendo con la imaginación, al menos la comunización evitaría el espectáculo de Rusia y las potencias europeas devorándolo todo bajo el pretexto de la descolonización. Primer ministro, ha ocurrido algo terrible. ¿Qué sucede para entrar así sin modales? Churchill frunció el ceño inmediatamente cuando sus pensamientos, que fluían con calma, fueron interrumpidos por un fuerte ruido. Sin embargo, quien entró a la habitación parecía no tener tiempo ni para eso, y fue directo al asunto. El misionero del colegio Saint Joseph que estaba en Camerún ha sido asesinado. Es una pena. Pero en una época donde la muerte es omnipresente, ¿debo preocuparme incluso por una joven vida así? Cuando no ha sido caótica esa región de Camerún que desde tiempos antiguos fue dividida entre tres países: Gran Bretaña, Alemania y Francia. Aunque la pérdida de un prometedor clérigo en África es ciertamente triste, Churchill no podía entender si esto realmente merecía llegar a sus oídos. Es que, las tribus que mataron al misionero Khalil están exigiendo la unión de los trabajadores bajo el gobierno colonial británico. ¿Qué? Esos primitivos divididos en decenas de tribus, seres inferiores que ni siquiera pueden llevar a cabo voluntariamente una agricultura de plantación, mucho menos industrializarse. ¿Qué están haciendo ahora? Explícame bien. ¿Qué demonios significa eso? No, nosotros también estamos evaluando la situación. Dicen que se niegan a trabajar para Inglaterra porque el Imperio Británico es un estado que explota la mano de obra. Sin tener trabajadores, hablan de unión de trabajadores. Maldición, ¿qué está pasando? Churchill ya ni siquiera podía entender hacia dónde se dirigía el futuro de las colonias de este país. Ja, ja. Así que esos tipos intentaron derrocar inmediatamente al gobierno colonial británico. Seguramente tienen muchas cosas acumuladas. Por muy poco civilizados que estén, ellos también saben lo que deben saber. Que incluso si logran la independencia colonial, nunca podrán escapar de su condición de esclavos de las potencias. Aunque Beren había adquirido cierta modestia y dignidad tras una larga vida como burócrata, no pudo evitar dejar de lado las apariencias a medida que continuaba su conversación con el director Bronstein. ¿Cuál fue la razón por la que las potencias occidentales usurparon la soberanía de tantos países? Al final, fue una decisión del capitalismo plebeyo. ¿No fue para obtener derechos económicos? Especialmente ahora que la estructura de Unión Económica Colonia-Potencia se ha vuelto más densa con la bloquización después de la Gran Depresión, Beren estaba seguro. Esta estructura no es algo que se pueda cortar de la noche a la mañana. Por ejemplo, la Unión Sudafricana bajo control británico, nacida de la Guerra Boer. Aunque se llame Unión, es una forma en la que Inglaterra cedió cierta autonomía para facilitar su administración mientras usurpaba los derechos económicos, y su futuro parece más sombrío cuanto más se examina. Inglaterra controla los ferrocarriles, el activo más importante de la colonia, e incluso fija las tarifas a su antojo.
Aunque es posible la legislación autónoma, las leyes marco deben seguir absolutamente la ley británica, por lo que las leyes arancelarias de la Unión Sudafricana están prácticamente determinadas al gusto de los británicos. Lo más grave es el problema de la tenencia de tierras, donde Inglaterra se llevó todo, dividiendo entre la capital administrativa Pretoria, la capital legislativa Ciudad del Cabo y la capital judicial Bloemfontein. Es extraño. Separaron completamente el poder legislativo, ejecutivo y judicial para manejarlo a su conveniencia. Supongamos que se le exige a esta Inglaterra que libere la Unión Sudafricana después de la guerra. ¿Cómo reaccionarían? Es obvio, aunque el poder legislativo, judicial y ejecutivo puedan parecer autónomos en la superficie, nunca podrán escapar de sus garras. Para que ese país llamado Unión pueda sobrevivir, al menos si quiere mantener el comercio y desarrollar la industria, será imposible sin la ayuda de Inglaterra. Es la cristalización de la bloquización. La Gran Depresión hizo que la estructura económica de las colonias dependiera de las potencias. La historia de Haití, que se independizó en 1804, lo demuestra. La relación de dependencia no puede liquidarse de la noche a la mañana solo porque una colonia se independice en papel. Y tampoco es posible reorganizar todas las colonias del mundo alrededor de Rusia. La solución que propuso Beren fue simple. Creo que por ahora sería mejor que nadie pueda tomarlas. Así que esta cosa llamada ideología es preservar temporalmente las colonias congelándolas. Hacer germinar las semillas del comunismo que Inglaterra ya ha cultivado en todo el mundo. Que nosotros tomemos las colonias y las reformemos una por una bajo el pretexto de la independencia. Ni pensarlo. ¿Dónde hay tiempo para hacer eso después de la guerra? Tomará al menos 10 años solo reorganizar Europa, será imposible. Especialmente en casos como África, donde la mano del imperio ni siquiera alcanza. No dudo que este sea el verdadero camino para ellos. Opción 1. Independizarse en papel y seguir entregando todas las tierras, trabajos, minas, granjas, recursos y mano de obra a las potencias occidentales. Opción 2. Los trabajadores se unen vagamente y cortan relaciones con las potencias occidentales. ¿Lo que dejaron atrás? Naturalmente, el gobierno comunista lo toma según la ideología. Obviamente, quienes eligen la opción 1 son esclavos que pueden comer, y la opción 2 son ciudadanos libres que pasan hambre, pero te lo aseguro. Todos los países que han experimentado una historia de opresión elegirán la opción 2. Esta es la cristalización del deseo transmitido de generación en generación, simplemente es su única forma de ser patriotas. Incluso si nos pisan la cola, solo tenemos que insistir en que Inglaterra está detrás y listo. Ellos gastaron demasiada energía en China comunista. Tanto que el mundo entero cree que Inglaterra está detrás del comunismo. De hecho, no es ilógico. Probablemente otros países pensarán que Inglaterra prefiere esparcir cenizas antes que entregarnos sus colonias. ¿No parece más realista que Inglaterra haya esparcido las cenizas a ojos de cualquiera? Especialmente cuando el actual primer ministro es Winston Churchill, el padrino de los rojos. ¿Incluso los ingleses no tendrán más remedio que creerlo? Probablemente la verdad solo saldrá a la luz cuando se resuelvan numerosas sospechas después de décadas. Bueno, para entonces la verdad ya no importará. ¿El zar no dijo nada en particular? Parece que cree que no hay solución para África. Dijo que probablemente será difícil que haya paz allí incluso después de 100 años. Si eso es cierto, el karma de esos occidentales no será pequeño. Mi papel es separar y congelar esta reorganización del mundo. Descongelar y recoger, los descendientes de este imperio actuarán oportunamente. Aunque aún no está generalizado, el concepto de mandato está ampliamente conocido en el mundo. Algunos países pequeños que han sufrido incesante agresión probablemente querrán mantener al menos una independencia nominal, incluso si tienen que renunciar a parte de su soberanía. Sin embargo, Beren sabía mejor que nadie que este mandato también era solo uno más de los medios de explotación de las potencias. Una vez que la soberanía se renuncia voluntariamente, esa historia nunca se puede recuperar. Beren ni siquiera consideró un mandato supranacional desde el principio. Todo debe ser desmantelado después de la guerra. De todos modos, incluso si las colonias se vuelven caóticas, ¿no es algo que no necesitamos preocuparnos? El imperio no se bloqueó. Eso lo afrontarán quienes eligieron cerrar todo con libre comercio y optar por el aislamiento voluntario.
Desde hace 10 años, cuando ellos primero levantaron un muro contra este imperio, Beren nunca olvidó ese resentimiento. Hubo un tiempo en que también envidié sus colonias. Aunque fuera inhumano, ciertamente era una forma de enriquecerse. Sin embargo, mirando hacia atrás, el hecho de que el imperio no tuviera colonias fue verdaderamente un pasado bendecido. Gracias a eso, el imperio se volvió perfecto tanto moral como estructuralmente en medio de la adversidad y griega. El futuro para quien lo merezca. ¿No lo está demostrando Polonia? Porque pudieron conseguir muchos países aliados. Tomar más medidas en África solo llevará un año. Con fondos y suministro de armas, actuarán por su cuenta. Luego viene Indochina. ¿No deberíamos mostrarles a nuestros amigos orientales el sabor del comunismo londinense lleno de sueños y esperanzas? Jeje, así es. No se preocupe, incluso las armas están preparadas de fabricación británica. Ah, ya me pregunto cuánto amarán a Inglaterra cuando el gobierno de Vichy se entere más tarde. ¿Acaso solo Francia convulsionará cuando se inyecte veneno en las colonias? Hay muchos países que echarán espuma por la boca, como Holanda, Bélgica, Italia. Sin embargo, Estados Unidos no intervendrá mucho mientras esta parálisis no se extienda hasta Sudamérica. Aunque en realidad no importa si interviene. De todos modos, todo esto es algo que Inglaterra hizo siendo consciente de Rusia. Fin del capítulo 225.